No le dije a nadie que iba a ir tan lejos. Esa es la parte a la que siempre vuelvo, como si lo admitiera en voz alta, tendría sentido porque nadie vino a buscarme hasta que el sol ya se estaba poniendo. Solo le mandé un mensaje a mi hermano, voy para arriba temprano. Vuelvo por la tarde. Sin ubicación. Sin nombre de la cresta. Si no contesto, llama a alguien. Había cazado en estas montañas desde que era un niño. No creí que necesitara la red de seguridad. Y había escuchado las historias. Todos por aquí las han escuchado. Creces con ellas como creces con el hielo negro y las cabezas de cobre, algo que respetás más de lo que crees. No silbes después del anochecer. No sigas una voz fuera del sendero. Si ves un venado blanco, déjalo pasar. La mayoría de la gente dice la última como una broma, como si te estuvieran tomando el pelo por ser supersticioso. Los viejos no lo dicen como una broma. Los viejos lo dicen como si te estuvieran advirtiendo sobre un socavón. De todas formas, fui. Era el primer domingo de diciembre, el tipo de frío húmedo que mejoras en los Apalaches, nada de nieve de película, solo niebla en los valles y hojas mojadas que nunca se secan por completo. Estacioné en un apartadero en la Forest Service Road 83, donde la grava estaba destrozada por los camiones y el letrero marrón del sendero tenía una calcomanía encima que decía el infierno es real en letras de molde, como si alguien pensara que era gracioso. Me puse la mochila, revisé mi linterna frontal y entré en la oscuridad. Llevaba un 308 que tenía desde los 19 años. Nada elegante. Un rifle en el que confiaba. Tenía un pequeño kit, un torniquete CAT, un paquete de gasa Kick-Clot, cinta atlética, una manta Mylar que nunca había abierto. 2 bolsas para la carne. Un GPS barato con una función de migas de pan. Un cuchillo que había afilado la noche anterior mientras veía fútbol. Hice todo bien. Eso es lo que hace que sea tan difícil de explicar. Estaba a unos 3 kilómetros cuando el mundo comenzó a iluminarse. El cielo no se puso bonito, simplemente pasó de negro a carbón. La cresta que estaba subiendo corría como una columna vertebral, empinada a ambos lados, el tipo de lugar donde los zapatos se deslizan sobre las hojas muertas y agarras las plántulas para evitar patinar cuesta abajo. Me movía lento a propósito. No quería sudar y congelarme. El bosque tenía ese silencio que no es silencio. Búhos más lejos. Una ardilla sacudiendo una rama. En algún lugar, agua moviéndose sobre la roca. El tipo de paisaje sonoro que dejas de notar porque ha sido toda tu vida. Entonces lo vi. No de inmediato. No como si saliera aún claro. Era una forma pálida entre dos cicutas, medio escondida por el laurel de montaña. Al principio pensé que era un abedul caído. Luego levantó la cabeza y mi cerebro hizo el salto. Un venado. Un macho. Blanco. No, un poco claro, o color crema. Blanco como el hueso. Blanco como una sábana tendida a secar. Se quedó quieto el tiempo suficiente para que contara los puntos, 8, tal vez 10, y sentí esa estúpida y aguda descarga de adrenalina que le da a un cazador cuando algo raro entra en tu mira. Recuerdo haber pensado, ¿es legal? No es que hubiera estudiado las reglas para los venados albinos. ¿Quién lo hace? Mi mente hizo lo que hacen las mentes cuando quieren algo. Buscó excusas. Un venado es un venado. No es como si estuviera disparando a un águila. Levanté el rifle con cuidado, lo apoyé contra el tronco de un roble y miré por la mira. El macho estaba mirando ligeramente hacia otro lado, con la cabeza gacha, picoteando algo debajo de las hojas. Pude ver la línea de su espalda, el hombro, la curva limpia de su cuello. El tiro estaba ahí. Apreté. El retroceso golpeó mi hombro. El macho se sacudió, pateó una vez y cayó con fuerza. Sin sprint. Sin chocar contra la maleza. Simplemente abajo. Me quedé allí por un segundo en ese extraño vacío después de un disparo donde estás escuchando los sonidos de seguimiento, algo que se escapa, algo que se muere fuera de la vista. No había nada. Caminé lento, con el rifle todavía al hombro, porque los hábitos te mantienen vivo. La niebla era más espesa por donde cayó. La humedad fría se empañaba en todo, mis mangas, las hojas de laurel, la piel del macho, así que cuando me acerqué,
su pelaje blanco ya parecía resbaladizo y oscurecido en parches, como si el bosque estuviera tratando de reclamarlo antes de que siquiera lo tocara. Pude oler el borde metálico de la sangre antes de verla. Yacía de lado como si lo hubieran colocado allí. El ojo que miraba hacia arriba estaba abierto. Ese ojo es en lo que más pienso. No era rojo como la gente siempre dice con los albinos. No brillaba. No era sobrenatural. Estaba nublado. Lechoso. Como cataratas. Las pestañas también eran pálidas, casi invisibles. Hacía que el macho pareciera viejo, enfermo, mal. Me arrodillé a su lado y puse mi mano en su cuello por costumbre. El calor se iba rápido. El pelaje se sentía delgado. No escaso exactamente, simplemente no tan grueso como esperarías en diciembre. Debería haberme detenido ahí mismo. Debería haber escuchado esa incomodidad. En cambio, hice lo que vine a hacer. Lo rodé ligeramente y comencé a destriparlo. No necesitas la sangre. Solo tenés que saber esto: cuando lo abrí, el olor no era el correcto. No el olor normal a tripas cálidas y almizcladas. Esto era agudo. Agrio. Como amoníaco. Como si algo hubiera estado fermentando dentro. Hice una pausa, con el cuchillo en la mano, y miré a mi alrededor. El bosque se había quedado en silencio. No gradualmente. No como, es temprano y los pájaros no están despiertos. Era como si alguien hubiera bajado un dial. Sin ardillas. Sin agua. Sin pequeños sonidos de movimiento. Solo mi respiración y el suave roce de mi guante contra la piel. Una rama se rompió a mi izquierda. No una ramita pequeña. Una rama. Lo suficientemente pesada como para hacer ese sonido de crujido grueso. Me congelé, con el cuchillo todavía en el venado. Esperé. Nada se movió. Ningún venado saltando. Ningún oso resoplando. Ninguna voz humana. Solo niebla colgando entre los troncos. Luego se rompió de nuevo, más atrás, en la misma dirección. Como si algo estuviera dando un paso y no le importara si hacía ruido. Mi corazón se aceleró y mi cerebro hizo esa cosa tonta en la que trata de ser razonable para evitar que entres en pánico. Otro cazador. Oso. Estás alterado. Saqué mi cuchillo y me puse de pie, con el rifle todavía colgado. Me lo puse al hombro, quité el seguro con el pulgar y grité: «Oye». Mi voz no llegó como debería haberlo hecho. La niebla se la tragó de inmediato. Sin respuesta. Miré al venado. Miré la cavidad abierta y ese olor químico incorrecto. Miré hacia los árboles. Tomé una decisión que se sintió estúpida en ese momento y que ahora se siente aún más tonta. Decidí apurarme. Terminar lo que había empezado y salir. Me incliné de nuevo, trabajando más rápido, con las manos resbaladizas, tratando de mantener la respiración constante. Fue entonces cuando me corté. He destripado muchos venados. Nunca me he cortado haciéndolo. No así. Mi mano se resbaló y el filo del cuchillo se deslizó por el talón de mi palma. No lo suficientemente profundo como para golpear algo importante, pero lo suficiente como para que la sangre brotara de inmediato, caliente y oscura contra mi guante. Picaba de esa manera limpia y aguda que te revuelve el estómago. Jesús. Siseé, apretando la mano. Tan pronto como mi sangre tocó las hojas, algo en el bosque respondió. Un sonido como un clic húmedo. No un canto de pájaro. No una ardilla. No una ramita. Un clic húmedo y deliberado. Como si alguien estuviera golpeando su lengua contra el paladar. Vino de atrás. Me di la vuelta, con el rifle en alto. Niebla, troncos, laurel. Nada. Luego, otro clic. El mismo sonido. Más cerca. Mi piel se erizó. Cada cabello debajo de mi sombrero trató de ponerse de pie. Comencé a retroceder hacia la cresta, lejos del venado, y mi bota se deslizó sobre las hojas mojadas. Me agarré a una plántula y mi mano herida manchó la corteza con sangre. La plántula se sacudió con fuerza. No por mí. Por algo más que lo agarró. Retiré la mano y fue entonces cuando lo vi. No todo. Solo lo suficiente para que mi cerebro se aferrara a las peores partes.
Una forma detrás del laurel, alta y estrecha. Demasiado alta. No era un venado. No era un oso. Estaba de pie, pero no se paraba como una persona. Se inclinaba hacia adelante como si hubiera olvidado lo que era el equilibrio. Y había un olor. Carne podrida y algo químico debajo, como lejía dejada demasiado tiempo en una habitación cerrada. Levanté mi rifle y traté de encontrar una línea limpia a través de las ramas. La forma cambió. Hubo un destello pálido, hueso. Piel. No lo sé, y luego se fue, como si se hubiera salido de la vista sin hacer un choque. El clic sonó de nuevo, esta vez a mi derecha, como si se hubiera movido sin moverse. Di otro paso atrás y sentí que el suelo cedía. Mi talón golpeó una roca mojada y se deslizó. Mi rodilla se dobló mal. Caí con fuerza y el dolor me subió por la pierna como un cable eléctrico. Me mordí un ruido porque gritar se siente como permiso en el bosque. Mi tobillo estaba en llamas. Intenté ponerme de pie e inmediatamente se dobló, un dolor caliente y enfermizo que me dijo que como mínimo estaba mal esguinzado. La niebla se movió frente a mí. Los árboles no, pero la niebla sí, de una manera que sugería que algo grande acababa de pasar a través de ella. Clic. No intenté ser valiente. No intenté terminar de destripar al venado. No intenté razonar con eso. Agarré el rifle, agarré la correa de mi mochila y comencé a arrastrarme cuesta arriba. La cresta estaba detrás de mí. Si pudiera llegar allí, al menos podría ver más lejos. La niebla se asienta en los valles. En la cresta, a veces podés estar por encima de ella. A veces. Me moví como un idiota, medio arrastrándome, medio cojeando, usando las plántulas como muletas. Cada vez que mi tobillo soportaba peso, las estrellas estallaban detrás de mis ojos. Mi mano todavía sangraba. Me la vendé con gasa mientras me movía, ese torpe trabajo de vendaje con una mano que aprendés en los cursos de seguridad y nunca pensás que vas a necesitar. El clic no siguió en línea recta. Aparecía donde quiera que miraba hacia otro lado. Detrás de mí. Luego a la izquierda. Luego al frente, débil, como si estuviera dando vueltas. Y cada vez que hacía clic, sentía que estaba escuchando lo que iba a hacer. En un momento escuché algo más, y casi me hace llorar de alivio porque sonaba humano. Una voz, a lo lejos, llamando mi nombre. Isen. Mi nombre es Isen. Nadie debería haber estado allí arriba llamando mi nombre. La voz no sonaba como mi hermano o mis amigos. No sonaba como ninguno de los tipos con los que caso. Sonaba, plana. Como alguien que lee una palabra de un papel que nunca había visto antes. Isen. Vino de la ladera, en dirección al venado blanco. No respondí. Seguí moviéndome. La cresta era más empinada de lo que recordaba. El laurel era más espeso. Eso sucede cuando estás sangrando y te duele. Todo se vuelve más difícil. Llegué a un parche de rododendros que se cerró a mi alrededor como una jaula. Las ramas me arañaron la chaqueta, la cara. Tuve que empujar, con el rifle cerca para evitar que se enganchara. Las hojas estaban cerosas y frías contra mi piel. Ahí es donde me golpeó. No un salto dramático. No un rugido. Solo peso golpeando mi hombro desde un lado, con la fuerza suficiente para que cayera y mi rifle golpeara contra una roca. Rodé, tratando de levantar el cañón, y vi algo. Un borrón de pálido y oscuro. Extremidades largas. Demasiados ángulos. Estaba sobre mí y fuera de mí en un segundo, como si no quisiera luchar. Como si solo quisiera lastimarme y ver qué hacía después. El dolor explotó en mi espalda superior. Un rastrillo ardiente, como garras arrastrándose por la tela y la piel. Grité entonces. No pude evitarlo. Pateé, balanceé el rifle como un garrote y sentí que conectaba con algo que no era madera. Hizo un golpe sordo y carnoso. La cosa hizo clic justo en mi oído. Luego se fue. Me apresuré a buscar el rifle, con los dedos temblando tanto que casi lo dejo caer. Mi mira estaba manchada de barro. Lo limpié con la manga y miré a través. Niebla. Hojas. Nada. Mi espalda se sentía mojada debajo de mi camisa. Cálida. No era solo un rasguño. Estaba sangrando.
Me obligué a levantarme, con el tobillo gritando, y salí del rododendro a un estrecho sendero de venados que cortaba a lo largo de la cresta. Conocía ese sendero. Lo había visto antes. Conducía a un antiguo camino maderero si lo seguías lo suficientemente lejos. Di 3 pasos cojeando y mi GPS pitó en mi bolsillo. Lo saqué y vi mi línea de migas de pan. No era recta. Hacía bucles. Se duplicó sobre sí mismo 2 veces. Había secciones donde parecía que había estado de pie en un solo lugar durante minutos, deambulando en pequeños círculos. No tenía memoria de hacer eso. Clic. Esta vez, el sonido vino de delante de mí. Levanté el rifle, apunté a la nada y disparé. El disparo atravesó la niebla como una bomba. Los pájaros explotaron de los árboles en algún lugar, finalmente rompiendo ese silencio antinatural. Y luego, por primera vez desde que cayó el venado blanco, volví a escuchar el bosque. Viento. Un arroyo distante. Una ardilla charlando con indignación. El clic se detuvo. No como si se alejara. Como si alguien cerrara una boca. No esperé para ver si funcionaba. Cojeé por el sendero como si mi vida dependiera de ello, porque sí. Mantuve el rifle en alto, sin seguro, con el pulgar blanco alrededor de la culata. El camino maderero apareció como un milagro, una amplia franja de grava y barro viejo que cortaban los árboles, surcados por neumáticos antiguos. Podría haberlo abrazado. En el momento en que me subí a él, mi teléfono vibró. Una barra. Marqué el 911 antes de que la señal pudiera desaparecer. La operadora respondió y casi sollocé al escuchar a una persona real. Le dije mi nombre, que estaba herido, que estaba en un camino maderero fuera de una cresta, que necesitaba ayuda. Le di las coordenadas del GPS, con la voz temblorosa, la respiración saliendo en ráfagas blancas. Ella preguntó qué pasó. Comencé a decir, oso, porque eso es lo que se supone que debes decir. Los osos son racionales. Los osos son explicables. Pero mi boca no formó la palabra. Todo lo que logré fue, algo, me atacó. Me dijo que me quedara donde estaba. La ayuda estaba en camino. Preguntó si podía ver mi vehículo. No pude. Todavía estaba a 1 kilómetro o más del apartadero, cuesta abajo. Así que hice lo único que podía hacer, comencé a cojear por ese camino hacia mi camioneta con mi teléfono en una mano y mi rifle en la otra, hablando con ella como si fuera una cuerda atada a mi cintura. A mitad de camino, volví a escuchar una voz. No la operadora. No en mi oído. En el bosque al lado del camino, justo fuera de la vista, moviéndose conmigo. Dicen. Me detuve en seco. Mi teléfono crujió, la señal se tambaleó, luego la operadora volvió más clara, pidiéndome que siguiera hablando, pidiéndome que describiera mis heridas, que siguiera presionando las heridas. En los árboles, algo se movió. Las hojas se movieron como si un cuerpo alto pasara detrás de ellas sin empujar. No te vayas, dijo la voz del bosque. No estaba suplicando. No estaba enojada. Sonaba como alguien que repetía una frase que había escuchado una vez y no estaba seguro de haberla entendido bien. No te vayas. Levanté el rifle hacia la maleza y grité, retrocede. Mi voz salió hecha jirones. Desesperada. El clic comenzó de nuevo, justo al borde del camino. Luego se detuvo. Luego comenzó de nuevo 2 pasos más abajo de la zanja, como si me hubiera seguido sin mostrarse nunca por completo. El apartadero apareció a la vista unos minutos después. Mi camioneta estaba allí como si me hubiera estado esperando todo el tiempo. Subí, con las manos resbaladizas de sangre, y cerré las puertas con tanta fuerza que casi rompo la llave en el encendido. Conduje hasta que tuve todas las barras y las sirenas detrás de mí. En el hospital, me limpiaron. 6 puntos en la palma de la mano. Un esguince de tobillo tan malo que el médico silbó cuando vio la hinchazón. 4 largas laceraciones en la espalda superior que necesitaban cierres de mariposa y una conferencia sobre infecciones. La enfermera preguntó qué lo hizo. Dije, me caí. Me miró durante un largo segundo, luego preguntó, muy casualmente, ¿por qué tus rasguños van hacia adentro? No respondí. No tenía una. 2 días después, un guardabosques me llamó. Educado. Profesional. Preguntó dónde había estado cazando,
que había tomado, si había recuperado al animal. Mentí al principio. Dije que había fallado. Se quedó callado por un momento y luego dijo, recibimos un informe de que un venado blanco fue baleado en esa cresta. Se me revolvió el estómago. Dijo, volveremos mañana por la mañana. Vas a venir con nosotros. Necesitamos localizar el cadáver. Intenté salir de eso. Le dije que estaba herido. Le dije que no quería problemas. No me amenazó. No alzó la voz. Simplemente dijo, sos el que llamó al 911 desde un camino maderero por allá, ¿verdad? Encontramos sangre en la grava. Así que fui. Éramos 3. El guardabosques, otro oficial y yo, cojeando y sudando incluso con el frío. Estaban armados, pero no con rifles. Armas cortas. Radios. Confianza práctica. Hombres que no creían en nada que no pudieran multar. Encontramos el lugar donde había estacionado. Seguimos mis huellas, fácil de hacer, porque las mías se convirtieron en una línea de arrastre desordenada, huellas de botas y huellas de manos en las hojas. Llegamos al área general donde recordaba que el macho había caído. La niebla se había ido ese día. Cielo azul sobre ramas desnudas. El bosque se veía normal, lo que hizo que mi piel se erizara peor que la niebla. Encontramos el venado. O lo que quedaba de él. Sin desorden de carroñeros. Sin desgarro de coyote. Sin rastro de arrastre de oso. Yacía en un hueco poco profundo debajo del laurel como si lo hubieran vuelto a poner. La piel estaba abierta limpiamente a lo largo del vientre, pero no como un despiece de campo. Como si algo lo hubiera abierto desde adentro. Las costillas estaban separadas hacia afuera. La cavidad estaba vacía, pero no había charco de sangre, ni órganos esparcidos, ni montón de tripas de mi trabajo. Solo un cadáver limpio y hueco. ¿Y la cabeza? La cabeza estaba vuelta hacia el sendero. Hacia donde estábamos parados. El ojo nublado me miraba fijamente. El oficial al lado del guardabosques murmuró, ¿qué diablos? El guardabosques se agachó, tocó el borde de la piel con su guante, luego se puso de pie rápidamente, como si hubiera tocado algo caliente. No me miró cuando habló. Simplemente dijo, nos vamos. No tomamos fotos. No lo etiquetamos. No discutimos sobre la legalidad. Nos dimos la vuelta y salimos como si el bosque de repente se hubiera convertido en propiedad de otra persona. En el camino de regreso, la radio del guardabosques crujió una vez. La radio del guardabosques hizo ese rápido pop de micrófono abierto, el botón de alguien rozando una chaqueta. Una ráfaga de estática. Luego, la centralita entró, con voz normal, un poco molesta, diciendo algo como, Unidad 12, estás activado. Y debajo de eso, débil, como si estuviera montando la misma frecuencia durante medio segundo, estaba mi nombre. Isen. No claro. No retumbante. No un fantasma gritando a través de un altavoz. Solo una sílaba plana sangrando a través de la estática como si alguien más se hubiera activado al mismo tiempo. El guardabosques dejó de caminar. Se quedó mirando su radio como si le hubieran salido dientes. Hizo clic en su propio micrófono y dijo, Centralita, repite la última transmisión. La centralita respondió, confundida. Unidad 12, no llamé a Isen. ¿Estás con alguien? El otro oficial me miró como si estuviera tratando de decidir si me estaba burlando de ellos. El guardabosques no dijo nada más. Apagó la radio. No hablamos hasta que llegamos a las camionetas. No me puso una multa. Ni siquiera volvió a mencionar al venado. Antes de subirse a su vehículo, finalmente me miró a los ojos y dijo, si alguna vez ves uno así de nuevo. No terminó la frase. No tuvo que hacerlo. No he cazado desde entonces. Le digo a la gente que es por mi tobillo. Les digo que no tengo tiempo. Les digo que los precios de la carne no valen la pena. La verdad es más simple. De vez en cuando estoy solo, cuando la casa está tranquila y la calefacción se enciende y las rejillas hacen tic-tac mientras se calientan, escucho un sonido de clic húmedo y deliberado en el pasillo oscuro fuera de mi habitación. Y lo peor es que mi perro también lo escucha. Levanta la cabeza, con las orejas planas, los ojos fijos en la puerta, y no se moverá hasta que el sonido se detenga.
Si cazás en los Apalaches y alguna vez ves un venado blanco, hacete un favor. Déjalo pasar. Algunas cosas no te pertenecen, incluso si podés matarlas.